Hola, yo soy Felipe Vergara, Mi nombre es Agustín Vázquez. somos estudiantes de Pedagogía en Historia de cuarto año de la Universidad de Concepción. Y este es nuestro trabajo documental para hablar sobre una investigación realizada a ciertas personas acerca de las memorias familiares durante el plebiscito de 1988 y el retorno a la democracia. La metodología que utilizaremos para este trabajo consiste en una investigación oral a personas que vivieron en el periodo, para luego comparar dichas experiencias y recuerdos. Tras el golpe de Estado de 1973, Chile quedó bajo un régimen militar, encabezado por Augusto Pinochet. Durante 17 años, el país vivió profundas transformaciones, políticas, económicas y sociales, pero también violaciones a los derechos humanos, censura y restricciones a las libertades civiles. A comienzos de la década de 1980, aumentaron las protestas sociales. Diversos sectores comenzaron a exigir el fin de la dictadura y el retorno a la democracia. Estas movilizaciones marcaron un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Bajo este contexto, se convocó al plebiscito del 5 de octubre de 1988. La ciudadanía debía decidir entre la opción del sí, que permitía la continuidad del régimen militar, y la opción del no, que abría el camino hacia las elecciones democráticas. A partir de este momento, conoceremos cómo este proceso fue vivido y recordado por nuestras entrevistadas. El día del plebiscito, millones de chilenos acudieron a votar. Para muchos, era la primera oportunidad de decidir el futuro político del país después de 15 años de dictadura. Sin embargo, la esperanza convivía con el miedo. Pero la verdad que no se hablaba mucho de ese tema político, pero uno lo veía en los papás al menos cuando tuvieron que ir a votar, sí, el ambiente era de bastante nerviosismo, y de hecho se prestaba hasta para bromas de repente, como que lo apuntaban con una pistola, depende de lo que uno votara. Pero lo único que recuerdo que era medio chistoso de cierta forma, pero más allá no había mayor preocupación. La verdad que no. Yo vi lo que yo presencié, lo que percibí, por decirlo así. Bueno, era tensa la cosa. No todos queríamos un cambio, lógico. Todos percibían un cambio. ¿Todos querían un cambio? Sí, la gran mayoría, por algo ganó el no. Empezamos con la primera vez que vimos en televisión la franja política de sí y el no. ¿Ya? Y ahí, ¿Cómo se vivía dentro del agua? bueno, pues era una comuna relativamente chica en ese tiempo. Igual se percibía un poco nervioso, tenso, por lo que pudiera pasar. Había muchos que apoyaban al señor Augusto Pinochet, nuestro dictador, y otros querían un cambio para volver a la democracia, ya no tener los problemas que estaban a llevar los derechos humanos de las personas. Igual fue complicado porque había mucha gente que estaba con el sí. Igual, ¿Tú tenías amigos que estaban con el sí? sí, ¿Gente sí, que conocía que estaba sí, con el sí, sí? tenía amigos que estaban con el sí, que no querían un cambio a la democracia por ir con la dictadura. ¿Por qué piensas tú que pasaba esto? Pero tenían miedo al presidente o a los partidos políticos que vinieran a tomar el gobierno. ¿Saben que iban a ser poco aptos? Claro, Algo que así. no iban a ser, claro, capaces de sacar al país a flote. Los testimonios coinciden en que el plebiscito no fue solo una jornada electoral, fue un momento cargado de emociones, donde la esperanza por recuperar la democracia convivía con el temor que la voluntad ciudadana no fuera respetada. Estas memorias muestran cómo un mismo acontecimiento histórico fue vivido intensamente por quienes lo presenciaron. Durante la dictadura, miles de chilenos fueron obligados a abandonar el país debido a la persecución política. Muchos encontraron refugio en distintos lugares del mundo, donde reconstruyeron sus vidas mientras esperaban la oportunidad de regresar. El exilio no significó únicamente cambiar de lugar de residencia, implicó dejar atrás la familia, los amigos, el trabajo y la vida cotidiana.
Para muchas personas fue una experiencia marcada por la incertidumbre y la esperanza de volver algún día. Bueno, yo le conté que era muy esperanzador. Yo cuando hoy día lo recuerdo y usted me hace la pregunta, lo recuerdo como como el corazón así hinchado, así decía, ganaremos y podremos volver a Chile, porque era una cosa terrible. O sea, decir, no es lo mismo cuando yo hago un viaje y voy a pasear a Europa, Buenos Aires, donde yo quiera, pero saber que tú no puedes volver. No puedes volver. Yo mi sueño llegaba hasta Curanilagua, porque yo soy siempre de Leu, llegaba hasta Curanilagua, pasaba cualquier cosa y nunca llegaba a Leu, nunca recordar los olores. Yo viví en Cuba, mi hija nació en Cuba, y yo de repente una vez sentí olor a mar y yo le dije, hija, mira, huele, es el olor a Chile. Y me dice, qué peste, mamá. Para nosotros era romántico el olor al mar, a las algas descompuestas en el fondo, pero era parte de nuestra cultura, de nuestro sentir, pero bueno, muy esperanzador. Afortunadamente se vieron las condiciones y hoy día hay que preocuparse como donde estemos, mejoramos un poquito que sea nuestro país. El triunfo de la opción no abrió el camino hacia el retorno a la democracia y permitió que numerosos exiliados comenzaran a regresar a Chile. Para muchas familias, este proceso significó recuperar la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos y reconstruir una vida que había quedado interrumpida. La experiencia de Claudina nos recuerda que el plebiscito no solo tuvo consecuencias políticas, también transformó profundamente la vida de miles de personas, permitiendo que quienes habían sido obligados a partir pudieran volver a su país y reencontrarse con su historia. Después de horas de espera, comenzaron a conocerse los primeros resultados del plebiscito. Poco a poco quedó claro que la opción no había obtenido la mayoría de los votos. Esa noche marcó el inicio de una nueva etapa en la historia para Chile. También era obviamente de nerviosismo, de ansiedad, de ilusión, porque obviamente era un cambio radical lo que se venía. Se salía de una dictadura que la verdad fue un poco violenta, pero el cambio fue positivo. Entonces yo diría que fue de felicidad. Yo diría que en mi casa al menos, no sé de qué posición sería mi papá, pero al menos sacó los parlantes, se escuchaba la música, todo lo que es de las Fuerzas Armadas y todo eso, a pesar de que no ganó su favorito. Pero sí, estaba contento. Yo diría que de gran felicidad para el pueblo al menos. Sí, y eso podría decir al menos, en mi casa estaban todos felices con el cambio, que obviamente yo creo que todo el mundo lo disfrutó, lo digirió con bastante alegría. Para muchas personas, el triunfo del no representó la esperanza de recuperar las libertades democráticas y comenzar una transición hacia un nuevo escenario político. Sin embargo, también existía cautela, ya que el cambio sería gradual y aún persistían muchas incertidumbres. La gente andaba más contenta, que ya podíamos respirar, que estábamos en democracia. Más fuertes de la democracia, porque no era hasta que Patricio Aylwin tomara el poder. Aunque el triunfo del no significó el fin inmediato de la dictadura, abrió el camino hacia elecciones democráticas y permitió iniciar la transición política que culminó con el retorno de un gobierno elegido por la ciudadanía en 1990. Para nuestras entrevistadas, aquella noche quedó grabada como un momento de esperanza y de profundo significado para el país. Con el retorno a la democracia, comenzó una nueva etapa para Chile. El gobierno de Patricio Aylwin inició un proceso de transición que buscó fortalecer las instituciones democráticas y enfrentar los desafíos heredados de la dictadura. Bueno, los cambios políticos obviamente son notables porque salió de un régimen que era militar, obviamente era muy restringido el movimiento social en ese aspecto, a una democracia donde todo el mundo ya sentía y se olía la libertad, de hecho. Entonces era mucho más accesible a tener cualquier tipo de cambio y para que uno como sociedad empezara a incursionar en lo que a uno le gustaba o lo que uno quería, lo que uno sentía, ya era mucho más abierto. Entonces obviamente fue notable por el mismo aspecto económico, hubo un desarrollo más sustantivo y de hecho más
¿cómo diría? Interrelacionado Justamente con otros países, que es lo importante también. Y sociales, obviamente que sí, porque ya la gente se podía juntar, podía compartir, se podían celebrar eventos, y culturales lo mismo, pues ya había más movimiento en el aspecto cultural en cuanto a música, a artistas, a culturas, a desarrollo. Entonces, obvio que sí, pues hubo un antes y un después que es bastante notorio en realidad en la sociedad. Las entrevistadas recuerdan que la democracia trajo consigo mayores espacios de participación, libertad de expresión y acceso a la educación. También destacan un ambiente social más abierto, donde era posible debatir ideas y desarrollar actividades culturales con mayor libertad. Algo que puedo rescatar de la libertad de expresión, que la librería Martínez, ese caballero nunca estuvo a favor del dictador Pinochet. O sea, tuvieron que ir al extranjero. En su librería él colocaba, aquí no se vende La Nación, porque ese era el diario de la época que se obligaba, que se tenía que comprar y era lo que se veía, porque estaba todo lo que he escrito en un diario restringido. Publicidad de la dictadura. Claro. Propaganda. Después ya se empezaron a ver otros diarios. ¿Qué diario? Como La Cuarta, como Las Últimas Noticias. No necesariamente tan apegada a Pinochet. Claro, no tanto. Que ya llegaba otro tipo de información. ¿Y esto ocurrió durante el plebiscito, durante el 88? No, pues ya. Después de que se supo de que ganó el no, se empezó a ver más publicidad, se veía más, ¿cómo se llama? Libertad de cultura, que se podían manifestar, como dijera, hacer obras teatrales, ya no se tenían que esconder. Revivió la cultura, podríamos Claro, decir, porque sí, antes, sí. en la época de la dictadura, la cultura estaba un poco, te estoy como preguntando alguna asociación, criminalizada, puede ser, o reprimida, la cultura. Reprimida. Cosa un tanto experimental, cultura de universidad, ya eso. Reprimida en todo tiempo. Aunque las entrevistadas destacan aspectos diferentes, sus testimonios coinciden en una idea central. La democracia significó recuperar espacios de libertad y abrir nuevas oportunidades para las personas. Al mismo tiempo, sus recuerdos muestran que los cambios fueron vividos de manera distinta según la historia y las experiencias de cada una. Han pasado más de 3 décadas desde el plebiscito de 1988. Hoy, nuestras entrevistadas observan un Chile diferente, pero también reconocen que la democracia continúa enfrentando importantes desafíos. Todo el mundo, yo podría decir que se vive bien, pues. Hay casos como en todo el mundo, como en todos los países, pero gracias a Dios se puede hablar de un país que es desarrollado en comparación a otros vecinos latinos que no viven la misma realidad de nosotros, porque gracias a Dios todo el mundo hoy en día tiene su cama, tiene una ducha, tiene baño, en su gran mayoría. El que no lo tiene, lamentablemente, lo bueno es que las oportunidades están dadas para todos, porque uno antes no era muy educada, pero sí tenía acceso a emprender en un negocio o en algo técnico, como en mi caso, y gracias a Dios uno sale adelante. O sea, no creo que nadie pueda decir que no si uno no se esfuerza. ¿Cómo percibe la sociedad? Ya ha mejorado. Sin dejar de lado de que todavía hay gente que está con ese como, ay, que no, que porque se fue la dictadura, porque lo sacaron, pero ya ha mejorado. Harto. Hay gente que piensa así, hay gente más antigua, ya más, tiene sus 70 años, que todavía... Están con el trauma Sí, que vivieron. Ha mejorado, sí o sí. ha mejorado. Como vuelvo a decir, yo no nací en dictadura, yo nací en democracia. Entonces tampoco tenía una gran cantidad de años, tenía recién 3 años. Pero haber nacido en democracia, ¿representa algo para ti? Sí, representa algo para mí. ¿Qué representa para ti? Representa que no tuve libertad de expresión,
vivíamos reprimidos, con miedo, porque se escuchaban cosas que agarraron a tal persona, que lo hicieron desaparecer, que se lo llevaron detenido. En ese sentido, para mí, nacer en democracia es importante. No, empeorado absolutamente. 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 Uno entiende los modelos económicos neoliberales, pero hay cosas que tienen que ver con los valores. Sobre todo, bueno, aquí uno se perciben tanto, pero porque es un pueblo pequeño, pero en general, no solo en Chile, sino que en el mundo hoy día estamos viviendo procesos muy complejos, con mucho daño, con muchos temores, mucha competencia, hasta en la familia, entonces eso es muy triste. Aunque las entrevistadas tienen opiniones diferentes sobre el Chile actual, sus relatos coinciden en un aspecto fundamental. La democracia no debe darse por sentada. Sus experiencias muestran que valorar la libertad, el diálogo y la participación ciudadana sigue siendo un desafío para las nuevas generaciones. A través de las historias de Ingrid, Claudina y Nancy, comprendimos que el plebiscito de 1988 fue mucho más que un hecho político. Para quienes lo vivieron, estuvo marcado por el miedo, la incertidumbre, la esperanza y el deseo de construir un país distinto. Cada testimonio nos mostró una experiencia diferente: la mirada de un adolescente, la vivencia del exilio y la realidad de una comunidad que esperaba un cambio. Estas diferencias nos recuerdan que la memoria es plural y que un mismo acontecimiento puede ser recordado desde distintas perspectivas. Escuchar estas historias nos permite comprender el pasado desde las experiencias de quienes lo vivieron. La historia oral no solo conserva recuerdos, también fortalece nuestra comprensión de la democracia y nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro. Como nuevas generaciones, tenemos la responsabilidad de conocer estas historias para valorar los derechos y las libertades que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.